Contralor. Bueno, han hecho un balance. Efectivamente, Pierre. ¿Cuál es lo más resaltante que ha visto desde su perspectiva? Bueno, en primer lugar, hay que destacar de que se han cumplido las metas que en exceso, en realidad, positivamente respecto de lo que se había programado, ¿no? Habíamos pensado hacer alrededor de 38.000 informes de control y gracias al esfuerzo de todos los auditores a nivel nacional hemos logrado hacer 42.000, ¿no? Ahora, ¿qué significa esa cifra? Esa cifra significa que hemos podido estar presentes y mirar lo que están haciendo el 44% de todas las entidades públicas en el Perú. Es una cobertura muy importante, ¿no? Y de hecho, te adelanto que para este año esperamos superar el 80%, ¿no? O sea, vamos a más que duplicar esa tasa de cobertura, gracias también a todo el proceso de fortalecimiento institucional que se está llevando a cabo. La Contraloría acaba de convocar más de 1.700 posiciones a nivel nacional. ¿Por qué no llegan casi en su totalidad? Me dice el 44% de las entidades. Sí. ¿Por qué no llegan al 80% como tiene previsto este año? Porque no tenemos los suficientes auditores para poder desplegarlos a nivel nacional. De hecho, solamente tenemos 3.400 auditores. ¿Cuántos necesita? No, necesitamos alrededor de casi unos 7.000. ¿no? 7.000. Para poder llegar, digamos, a la gran mayoría, a todos los distritos y a las provincias, ¿no? O sea, a ver, fíjate, hay como 3.200, hay 3.600 entidades públicas sujetas a control que gastan la plata del Estado peruano. Pero si yo solamente tengo 3.400 auditores, no solamente no tengo un auditor para poner en cada sitio, ¿no? O sea, es por eso que muchos gobiernos locales no tienen oficinas de control ni auditoría. Pero además, tampoco tiene sentido poner auditores en todos los distritos, porque ¿qué cosa hace un auditor solo? ¿Cómo el auditor solo va a mirar las obras? ¿Cómo vas a mirar los estados financieros? Es decir, lo que se necesita es una estrategia, que es la que se está desplegando, por la cual la Contraloría este año 2023 va a terminar teniendo alrededor de 700 oficinas de control a nivel nacional, ¿no? Y entonces con esas vamos a tener la capacidad para poder llegar a la gran mayoría de todos los distritos y las provincias, ¿no? Y ahora, el sacar los informes, ¿no? Que son de varios tipos de controles, de varios tipos de control, tiene dos resultados concretos, ¿no? El primero de ellos es lo que hace la Contraloría: alerta sobre riesgos y situaciones adversas. Eso es lo que se llama el control simultáneo, que no postula en la imputación de responsabilidades, sino que más bien es como una ayuda, es una alerta oportuna, es un mecanismo de prevención de la irregularidad. Yo te advierto efectivamente de que algo estás haciendo mal, y ese mal es porque no estás cumpliendo con la normatividad vigente. Y luego se pasa al control posterior. Claro, y la idea es que el gestor público reaccione frente a esas alertas. El año pasado emitimos más de 42.500 alertas a nivel nacional, ¿no? Pero, lamentablemente, ¿no? Solamente la cuarta parte fue implementada oportunamente, ¿no? O sea, digámoslo así, hay casi un tercio de todas esas, muchas de las cuales, por ejemplo, las que se han hecho en los meses de noviembre, diciembre, quizás octubre del año pasado, todavía están en plazo para que lo puedan activar. O sea, cuando tú haces una alerta, lo que esperas es que el gestor público reaccione rápidamente. Y ese rápidamente es alrededor de 45 días para los casos sencillos y digamos 90 días para los casos más complejos. ¿A cuántos funcionarios se ha sancionado? Ya, pero entonces, ¿qué pasa? Con esta lógica, ¿no? Hay una primera cosa y una primera llamada de atención en general a la operación del Estado, es que hay una proporción muy importante, 40% de todas esas alertas, que los gestores públicos no han corregido oportunamente. Entonces, si yo te alerto y te digo que hay algo que está mal en tu proceso de contratación de bienes, de servicios, de obras, y tú no actúas diligentemente de manera oportuna, eso que puede ser hasta un error se va a convertir en un horror. Es decir, los problemas, si no se resuelven oportunamente, van creciendo y después es mucho más complicado. Y entonces, cuando ya terminas, efectivamente esto va a conducir a que haya un control posterior. Porque cuando yo hago el control concurrente y veo que ya
todo lo que te ha alertado ya lo arreglaste, ya pues ya estoy convencido de que razonablemente el proceso está bien hecho en términos de cumplimiento normativo, en términos de eficiencia, en términos de transparencia, de legalidad. Entonces ya, ¿para qué voy a hacer el control posterior? Pero si al contrario no has hecho caso, digamos, no has hecho una acción diligente, oportuna, ahí se va el control posterior. Si esos riesgos y situaciones adversas generan efectos perversos en la administración, en la afectación de los servicios públicos, va a haber el control posterior. El control posterior es un enfoque de control de naturaleza punitiva, o sea, ya hiciste lo que hiciste y entonces ahora hay que sancionar. Y el año pasado se postuló la sanción de 8.730 funcionarios públicos. 8.730 funcionarios que tuvieron control posterior. Así es, y a los cuales se le ha imputado responsabilidades administrativas, civiles y penales por presuntas irregularidades que han cometido. De acuerdo. Y esos 8.000 funcionarios públicos, 8.730 funcionarios públicos, están asociados a transacciones, ¿no?, cuyo monto observado supera los 5.735 millones de soles. O sea, la Contraloría ha revisado alrededor de 19.000 millones de soles en transacciones el año pasado. Y de esos, 5.700 ha encontrado irregularidades, ¿no? ¿Estos índices son mayores o menores respecto a gobiernos recientes? O sea, en términos de años, hablo. Bueno, en términos de años, ¿no? En términos de montos, deben ser mayores, ¿no? Este año ha sido el mayor de todos. Sí, porque es o sea, lo que pasa es que mientras el año 2022 los niveles de ejecución del gasto público han sido mayores que los de los años anteriores. Entonces, aunque la tasa de proporción de corrupción o inconducta funcional se mantenga, ¿no?, obviamente pierdes más plata porque estás gastando más plata, ¿no? De acuerdo. Entonces, ahora recién vamos a poder, estamos estimando, y ahora en el mes de febrero, seguramente produciremos el reporte de cuál fue el nivel de pérdida por corrupción e inconducta funcional. Pero en términos de cantidad de plata perdida, seguramente va a ser mayor a los 24.000 millones de soles que perdimos el 2021. Aunque en términos proporcionales debe seguir una tendencia decreciente. Disculpe, ¿cuándo fue en el 2021? 4.000. 24.000. 24.000. Así es. ¿Y en el 2022? En el 2022 no sabemos todavía porque estamos haciendo el cálculo, ¿no? Pero lo que pasa es que sí te podemos dar los datos. En el año 2000, te podemos construir ese dato, ¿no? Para que te lo dé María, ¿no? Porque lo que pasa es que, ¿qué es lo que...? Míralo de esta manera, ¿no? Los 5.700 millones de montos observados, o sea, de transacciones con irregularidades que hemos encontrado, no son las únicas que han existido en el sector público peruano el año 2022. Porque el sector público peruano el año 2022 ha ejecutado más de 210.000 millones de soles. Pero nosotros solamente hemos tenido la capacidad de auditar el 10%. ¿no? Claro. Y de eso que hemos auditado, hemos encontrado que hay como 5.700 millones que tienen problemas. Y en el 2021 hubieron 24.000, pero todavía falta... No, lo que pasa es que lo que tenemos que hacer, por eso que todavía no te podemos dar el dato, es que tenemos que extrapolar los resultados de las auditorías al resto de transacciones que no hemos auditado. De acuerdo. Para poder saber realmente cuál ha sido la pérdida global en el Estado peruano por corrupción e inconducta funcional. ¿Cuándo podría darme ese dato? Seguramente a fines del mes de febrero, ¿no? A fines del mes de febrero, ok. Sí. Ahora, ¿qué tipos de casos de corrupción han sido más frecuentes? Bueno, el año pasado ha estado, digamos, muy marcado todos los problemas de corrupción vinculados al tema de, por ejemplo, las designaciones de funcionarios públicos que no cumplen los perfiles. Ese ha sido prácticamente una constante en todo el gobierno del expresidente Castillo, ¿no? Pero además también
una serie de contrataciones de bienes y servicios, particularmente en las áreas de salud. En las áreas de salud. En las áreas Hablamos de salud, de licitaciones, en concursos. las áreas de transportes, efectivamente. O sea, y sobre todo, como siempre, en los temas de infraestructura, ¿no? Y ahí claramente tenemos problemas, pues, en las áreas de transportes, en las áreas de saneamiento y también en el resto de los sectores más sociales como educación y salud. O sea, si ahorita nos atrevemos a hacer un top, vemos que las contrataciones dentro del Estado sería el primero. Sí, sin Luego duda. las licitaciones, los concursos públicos. Exactamente, y sobre todo en el tema de obras, pues, ¿no? Ajá. O sea, porque normalmente hay más problemas de corrupción en términos de monto en el caso de obras que en el caso de contratación de bienes o servicios. Claro, pero hay más casos. Exactamente, pero hay más casos en los otros, en bienes y servicios, ¿no? Imagínate cuántos problemas de corrupción pequeño hay en todas estas contrataciones de menos de 8 UITs, ¿no? Que son, pues, el año pasado se han girado más de 3 millones de órdenes de compra y órdenes de servicio, ¿no? Creo que son 4 millones, ahí ese dato te lo podemos precisar, y que explican el 30% de todo lo que el Perú ha gastado a través en bienes y servicios. Pero son operaciones de menos de 8 UITs, ¿no? O sea, estamos hablando de 35.000 soles. O en este caso, ya para el año 2023, la UIT pues está en 4.900 soles, pero antes estaba en 4.600. Entonces, son muchísimos casos de poco monto. En cambio, hay pocas obras, ¿no? Y son muchos los problemas. ¿Qué áreas ¿no? son las más difíciles para la Contraloría detectar o sea, que se sepa de que se está actuando de manera ilícita, pero que es difícil de detectar? La parte más compleja de detectar se da esencialmente cuando entramos a mirar no tanto las contrataciones. Y es por eso que la Contraloría siempre se ha especializado en hacer auditorías de contrataciones, sino cuando entramos a ver los temas de regulación. Por ejemplo, ¿no? Te pongo un caso, ¿no? La diferencia está así. ¿Cómo pues no va? Es muy posible que haya corrupción, ¿no? Porque nosotros tenemos que demostrarlo, ¿no? Claro. Pero es presumiblemente que hay un acto de corrupción cuando, por ejemplo, malos funcionarios de la Dirección de Agricultura en un gobierno regional concesionan a una empresa, digamos, trucha, ¿no? Con miles de hectáreas en un bosque protegido. O sea, eso está clarísimamente que está mal. Es irregular, rompe todas las normas. Pero ahí no se ha movido un sol del presupuesto público. Entonces, no tienes todos el expertise, digamos, para poder mirar este tipo de problemas de corrupción en el sector más misional, ¿no? Y es por eso que durante este año 2023 va a haber un fortalecimiento significativo de la Contraloría para poder entrar a ver con mayor detalle estos temas misionales, en los temas ambientales. Nos queremos meter a ver qué es lo que está pasando en los temas de regulación administrativa vinculados al tema de la tala ilegal, al tema forestal, al tema de la minería, etcétera. Yo entiendo que no tienen los datos de las corrupciones, de los delitos de corrupción en funcionarios, pero desde su perspectiva, lo que usted ha podido ver, ¿en qué área del Ejecutivo se ha concentrado la mayor parte de casos de corrupción? Sin dudamente en los mismos temas que te digo, ¿no? O sea, en los temas de transportes, en los temas de educación, en los temas de salud, ¿no? O sea, hablamos del mismo ministerio. No, porque hay Ministerio de Transportes, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, pero además estos temas se replican también a nivel regional y local, ¿no? O sea, ¿dónde hay mayores problemas en los gobiernos regionales? Cuando hacen pues las obras de saneamiento, que es vivienda, cuando hacen las obras de vialidad, que es transportes, cuando hacen las obras de los colegios, que es educación, cuando hacen los hospitales, que es el tema de salud. En gobiernos regionales y locales, tanto distritales como locales, ¿dónde se han encontrado la mayor parte de casos? La mayor parte de casos en número está a nivel subnacional, está en los gobiernos locales, pues por la enorme cantidad de gobiernos locales que tienes. Pero en términos de monto, siempre está en los gobiernos regionales. De acuerdo. ¿No? Porque los gobiernos regionales tienen menos operaciones, pero muchas más sustanciales, ¿no? Me decía que el tipo de delitos más frecuentes era lo de la designación de funcionarios, sí, que no estaban hay problemas de designación de funcionarios, hay problemas de colusión y de negociación incompatible en las contrataciones, ¿no?
hay problemas también de malversación de fondos. Quizá esos 3 o 4 son los tipos más comunes de problemas de corrupción que se presentan en la operación estatal peruana, ¿no? De acuerdo. Ahora quisiera preguntar, en el tipo de contratación que hacen, normalmente se sabe que estos, o se cree, se sospecha de que estos son ya, digamos, designados, o sea, ya se tiene y por las puras son los concursos, muchas veces, nada más que lo saben tapar. ¿Qué hace la Contraloría para prevenir todo esto? Bueno, justamente, ¿no? Le digo por experiencia porque yo he postulado varias veces y nunca he entrado, pese a que tengo un CV mayor de los que han entrado. Claro, pero justamente, ¿no? O sea, cuando ahora, desde el año pasado, recién se han empezado a efectuar controles concurrentes a los procesos de contratación, ¿no? De contratación a las contrataciones de personas, ¿no? A ver si los concursos públicos están siendo efectivamente adecuadamente llevados, con imparcialidad, objetividad y no dirigidos, ¿no? Y de hecho, parte de eso es pues lo que estábamos diciendo, que a veces se contrata gente que no tiene el perfil, ¿no? Entonces todo el tema de recursos humanos es algo que recién la Contraloría ha empezado a mirar con mayor detenimiento, porque como te comentaba, lo que normalmente se ha hecho en la Contraloría, ¿no?, es preocuparnos por los procesos de contratación de bienes, servicios y obras, no tanto de personas, ¿no? De acuerdo. Ahora, quiero preguntarle sobre el Congreso. ¿Ha sido asequible a las propuestas de la Contraloría respecto a la corrupción? Sí, claro que sí. Nosotros, parte de la reforma que se ha hecho en el Sistema Nacional de Control ha sido posible, dado por el apoyo que la reforma ha recibido tanto por parte del Poder Legislativo como por parte del Poder Ejecutivo. De hecho, por ejemplo, no hubiéramos podido gestionar una serie de cambios legales, la emisión de una serie de leyes como el tema del control concurrente, la ley de fortalecimiento del Sistema Nacional de Control, la recuperación de la potestad sancionadora, la mejora de la posibilidad de acceder a informaciones bancarias y tributarias, etcétera, con el tema de las declaraciones juradas de bienes y de intereses, si es que el Congreso no hubiera emitido esas leyes. Quiero concluir. Si ha tenido la Contraloría en sí ha tenido mayores beneficios gracias a este Congreso, al anterior, ¿con cuál ha visto que ha sido mejor? No, yo diría, mira, ya yo soy Contralor hace 6 años ya prácticamente. Sí. He trabajado con 6 presidentes y con 3 congresos, ¿no? Y yo creo que siempre ha sido una constante de los 3 congresos de apoyar la lucha contra la corrupción y apoyar las iniciativas de la Contraloría para fortalecer esa lucha, ¿no? Okay. ¿Qué cree que debería hacer el Congreso para combatir la corrupción? Bueno, en el Estado, claro. Lo que pasa es que hay la lucha contra la corrupción en el Estado, en la cual el Congreso tiene una participación muy importante, ¿no? Es poder identificar, y la Contraloría ha enviado, no solamente en este Congreso, en el anterior también, desde el año 2018, una serie de iniciativas para completar, ¿no?, algunas normas que dejan espacios para que los corruptos se metan por ahí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, no hay una regulación clara respecto de cuando tú sancionas a una empresa que estafa al Estado. Bueno, hay un procedimiento administrativo, lo sancionas, lo inhabilitas, pero los empresarios, malos empresarios, hacen otra empresa y siguen trabajando. Y no les pasa nada porque tú has sancionado a la firma. Claro. ¿Qué tienes que hacer ahí? Sancionar no sancionar a la firma, tienes que sancionar a las personas, tienes que romper el velo societario y sancionar a los accionistas, a los accionistas mayoritarios, a los representantes legales, etc. Y eso no se hace. ¿Por qué? Porque eso no dice la ley. Pues hagan que diga, ¿no? ¿Y usted ha mandado una propuesta? Sí, hemos enviado varias propuestas sobre eso. Sí, hemos enviado, Piero, más de una docena de iniciativas que tienen que ver con mejoras específicas de la regulación vigente. ¿Por qué cree que no, por ejemplo, en ese ámbito que usted me comenta de las personas, sancionar a las personas y no a la empresa en sí? ¿Por qué cree que el Congreso todavía no lo aprueba? Bueno, me imagino pues que el Congreso pues ahora en nuestro país tiene una agenda pues tremendamente complicada, ¿no? Entonces seguramente han decidido priorizar otras acciones. Incluso nosotros habíamos pedido, digamos, en varias oportunidades, no solamente
al presidente Williams, sino también a algunos anteriores, respecto de la conveniencia de estructurar un pleno anticorrupción, ¿no? Porque hay muchas iniciativas, no solamente de la Contraloría, sino de varias otras entidades que tienen directamente que ver con la lucha de este flagelo, ¿no? ¿Qué mirada tiene sobre la corrupción, pero en el ámbito privado? O sea, sabemos que no le corresponde, pero los casos que hay en el ámbito público también se relacionan al privado, ¿no? Porque son pero las claro que empresas. sí, o sea... ¿Qué mirada tiene sobre la corrupción en el privado? A ver, para mí la corrupción, Piero, no está solamente en el sector privado o en el sector público, porque estrictamente hablando no puede haber un corrupto público sin un corruptor privado, ¿no? Entonces, en realidad el problema de la corrupción no es un problema solo del gobierno, ni siquiera del Estado, es un problema de la sociedad. O sea, tenemos, así como tenemos una profunda crisis ahora política, institucional, hemos tenido una profunda crisis sanitaria, económica, tenemos una profunda crisis de valores, que es lo que explica, está a la raíz de todos nuestros problemas en realidad. Y por eso es que cuando hablamos de la corrupción, ¿no? La corrupción, en el sector privado también hay corrupción, en el sector público también, evidentemente, ¿no? Y entonces, la corrupción tiene que ser una tarea de todos, porque justamente los funcionarios públicos corruptos y los empresarios corruptores, ¿no? Son peruanos también, o sea, no vienen de Marte, sino que viven en nuestras regiones, estudian en nuestras escuelas, viven en nuestras familias. Entonces son peruanos como nosotros, bueno, no exactamente como nosotros, pero ya me entiendes, ¿no es cierto? Entonces, ahí lo que se necesita es qué pasa en las sociedades que resuelven su problema público de corrupción. Porque hay corrupción en el sector público, en el sector privado, en los países desarrollados, en los países más transparentes. Hay actos de corrupción, siempre van a haber. Lo que se necesita es que el ecosistema de control, es decir, el control social, el control del privado sobre la base del compliance y el control público, del cual el control gubernamental es una parte muy importante, sí, pero una parte. Necesitamos que funcione el control político, necesitamos que funcione el control fiscal y jurisdiccional. Entonces, de tal manera de que solo en las sociedades donde el ecosistema de control funciona, se pueden desplegar medidas efectivas de prevención, de detección y de sanción sobre todo. Ahí es donde, esa es una de las áreas donde nuestro país a nivel, digamos, del Estado falla más, ¿no? No hay sanción y es por eso que la sensación de impunidad es tan grande. Los empresarios siguen pagando a los funcionarios para obtener beneficios. Claro, porque en la práctica, ¿no? En la práctica, o sea, si estamos diciendo que los principales problemas son de malversación, de negociación incompatible, de cohecho, de coima, de soborno, es eso, ¿no? ¿Qué cosa es una coima? ¿Qué es un soborno? ¿Qué es una mordida? Lo que es que el privado le ofrece al público, o el público le exige al privado que pague algo que es indebido para beneficiar al privado, ¿no? Entonces, siempre detrás de todo proceso de corrupción público hay un privado, siempre. El punto es que la Contraloría, por sus competencias, no ve el privado. Eso, ¿no? Me lleva al caso de Sada Goray. ¿Se acuerda de Sada Goray, la empresaria? Sí, de la empresaria sí, efectivamente, del tema de los terrenos. Hubo un control ahí, en la Contraloría intervino, yo no recuerdo. Sí, ya, a raíz de las denuncias, claro, se han intervenido, efectivamente, a raíz de las denuncias, se han desplegado servicios de control, no te podría decir ahorita cuál ha sido el resultado, no me acuerdo, pero te lo podemos averiguar, pero sí hemos intervenido, ¿no? Pero a raíz de las denuncias, a eso sí. ¿Le falta más personal a la Contraloría para detectarlo durante la...? Lo que pasa es que sí, o sea, no es solamente que, digamos, justamente el proceso de fortalecimiento del control está haciendo que ahora tengamos más personal, ¿no? Y eso es necesario para el control concurrente. Pero aún así, no va a ser posible nunca poder estar detrás de todos y cada uno de los posibles casos de corrupción. Es por eso que naturalmente aquí y en todas las contralorías del planeta, las contralorías reaccionan a la denuncia. Por eso te decía, el ciudadano, ¿no? El control social debe trabajar de la mano con el control gubernamental. De acuerdo. Y justamente eso es lo que permite que una denuncia ciudadana no caiga en saco roto, sino que se active. Que una denuncia que sale a través de los medios de comunicación
no caiga en saco roto, sino que se active y que se activen los procedimientos de control y sobre todo de investigación y de sanción. Okay. Ahora, este gobierno de Dina Boluarte tiene corto tiempo. Claro que sí. Es un gobierno de transición. ¿Ha dado una muestra de luchar frontalmente contra la corrupción? ¿Usted ha visto alguna muestra? Bueno, en la práctica, en estos casi mes y medio que está a cargo del Poder Ejecutivo, ¿no? Hemos tenido varias reuniones en las que efectivamente, ¿no? Tanto la presidenta Boluarte como el premier Otárola han manifestado su disposición a trabajar con la Contraloría y a fortalecer la lucha contra la corrupción, ¿no? De hecho, pero han tenido la oportunidad de que esto se demuestre, porque todos los presidentes dicen lo mismo. Sí, porque evidentemente, por ejemplo, aquí hemos tenido una serie de reuniones de trabajo con ya varios ministros, viendo casos específicos que han encontrado producto de la transferencia de gestión que han recibido y en los cuales nos han alcanzado la información y a partir de eso se están desplegando ya los servicios de auditoría. De acuerdo. Tuve conocimiento de que en el Ministerio de Vivienda, sacaron a bastante gente que no cumplía con los requisitos. ¿Fue por eso? Bueno, en algunos casos sí, efectivamente, porque en el proceso de transferencia de gestión, algo que se les ha alcanzado a los señores ministros, ¿no? No a todos, pero a algunos, justo el día de ayer o anteayer fue en Palacio de Gobierno participamos en una reunión intergubernamental en el área de salud y justo la presidenta Boluarte nos solicitó públicamente que le pasemos una serie de informaciones a los ministros en la misma onda de trabajo que estamos haciendo con el sector salud. Y ahí la Contraloría, por ejemplo, yo lo mencionaba también a todos los gobernadores regionales presentes, la Contraloría ha identificado estos 8.730 funcionarios públicos con presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales en el 2022. De esos, 3.000 son del gobierno nacional. Habría que ver cuáles son los del Poder Ejecutivo. Seguramente la gran mayoría, ¿no? Pero no sabemos si están trabajando o no. Entonces, lo que deberían hacer ellos es implementar sus procedimientos disciplinarios para poder evaluarlos y destituirlos según corresponda. Pero para eso tienen que conocer quiénes son. O sea, quiénes son esos 8.700 seres humanos que siguen trabajando en el Estado. Para eso la Contraloría ha puesto a disposición no solamente de las autoridades, sino de toda la ciudadanía. A través de nuestro portal, del velocímetro de control, puedes acceder y ver el nombre, ver quiénes son, dónde están, qué están trabajando, en dónde han trabajado, producto de la irregularidad que han cometido, etcétera, etcétera. Entonces, esa, por ejemplo, es una tarea inmediata que todo actor público, tanto los nuevos gobernadores regionales, los nuevos alcaldes, como también los nuevos ministros, están empezando a tomar nota para poder sancionar. Porque sin sanción, Piero, la lucha contra la corrupción no funciona. Ellos devuelven, los ministerios devuelven la información a ustedes. Mira, gracias a su control posterior, evaluamos a estos funcionarios y definitivamente, si tenían razón, este es el informe. No nos devuelven esa información, sino que ellos en sus propios procesos de toma de decisión aquilatan los informes de la Contraloría y disponen lo que corresponda, ¿no? Luego nosotros, justo en eso estamos trabajando, queremos establecer un mecanismo de interoperabilidad para poder conectarnos con las bases de datos, por ejemplo, de las bases de datos que contienen la información sobre los procedimientos administrativos disciplinarios que se generan en las distintas entidades, para poder continuar con la trazabilidad, ¿no? Decir, oye, ya, ¿lo sancionaste? ¿No lo sancionaste? Claro. ¿Sigue trabajando? ¿No sigue trabajando? ¿no? Si no hay un control dentro de la Contraloría de saber quiénes son los funcionarios que siguen en el Estado y por ende pueden seguir incumpliendo y hacer y cometer delitos. Claro, ahora, ahí hay dos temas, ¿no? Porque como los informes se publican, entonces toda la ciudadanía se entera a través de ustedes en la comunicación que efectivamente ha habido una infracción y por tanto la propia ciudadanía a través del control social presiona y los propios trabajadores se dan cuenta de que efectivamente hay que hacer los cambios que se tienen que hacer, ¿no? Pero efectivamente, y en eso estamos trabajando, queremos cerrar el circuito porque teóricamente el trabajo de la Contraloría termina con la emisión del informe, ¿no? O sea, nosotros emitimos el informe y es responsabilidad de cada entidad hacerlo, ¿no? Cada vez al cierre de cada año, ¿no? Entonces tratamos de generar información para ver cuál es el nivel de cumplimiento. ¿Termina el informe con el control posterior? Porque con el no, porque cada informe es independiente. Entonces, cuando se emite un informe, ¿no? Que puede ser de control posterior o puede ser de control simultáneo, se emite y se publica.
¿no? Es por eso que hemos generado 42.000 informes el año pasado, ¿no? De acuerdo. Entonces, no quiere decir que hemos visto 42.000 contrataciones, no. Hemos visto 42.000 informes. Eso quiere decir que podemos haber visto muchas veces la misma contratación a lo largo del proceso, ¿no? Primero vimos las bases, la adjudicación de la buena pro, el adelanto, las valorizaciones, a ver si la obra funciona o no. Entonces, el control concurrente implica un acompañamiento, ¿no? De acuerdo. Ahora, hemos visto contrataciones de empresas, justo le estaba comentando a jefe de comunicaciones, a Elvis y a María. Elvis y a María. Sobre el caso de Memphis Maquinarias. Nosotros seguimos esta empresa. ¿Ya? ¿Empresa cuál es? ¿Patrulleros? Sí, de servicio de alquiler de patrulleros. Ah, ok. Estamos acreditados. Sí. Sí. Pero, ¿qué hay que hacer para este tipo de casos en el que se cambian, el mismo comité, digamos, está coludido con los empresarios y de repente se dejan coimear, sobornar para beneficiarlos? ¿Qué hay que hacer? Porque vemos que el comité siempre está involucrado. Claro, en todo proceso de contratación, en donde hay una irregularidad o un presunto acto de corrupción, el comité va a tener que estar involucrado, porque ellos son los que formalmente deciden a quién seleccionan como proveedor, ¿no? Entonces, por eso, ahí se pueden hacer dos cosas. En primer lugar, establecer mejores requisitos para quiénes van a ser esas personas en los comités, ¿no? Que esas personas en los comités sean absolutamente evaluadas, digamos, no solamente desde la perspectiva si cumplen o no con los requisitos administrativos, sino que realmente puedan tener, por ejemplo, pruebas de confianza, ¿no? Veamos qué pasa con las declaraciones juradas de bienes y rentas y las declaraciones de intereses de esos sujetos, ¿no? Muchos de los cuales ni siquiera están obligados a presentar porque la ley no lo establece así, ¿no? O, por otro lado, también, yo siempre he creído eso, yo creo que es una cosa, digamos, discutible, ¿no? Pero, dados los grandes problemas de corrupción que tenemos, hay ciertos puestos y ciertos roles en la administración pública que deberían admitir pruebas de confianza. Por ejemplo, la poligrafía, ¿no? A ver si realmente mienten o no mienten, ¿no? A ver si son honestos o no. Porque uno no sabe, ya se va a dar cuenta después, ¿no? Entonces es mejor tener ese tipo de información de manera anticipada, ¿no? Ahora, en la medida de que avance la interoperabilidad, la ciencia de datos, la tecnología, la inteligencia artificial, va a ser cada vez más probable de poder contener información de manera anticipada a lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, esa es otra línea de trabajo en la que la Contraloría ha empezado a concentrar sus esfuerzos desde el año pasado y esperamos pues que los principales algoritmos de inteligencia artificial para la detección temprana de casos posibles de corrupción se empiecen a dar en el segundo semestre de este año, ¿no? De hecho, parte de eso ha sido la construcción de este observatorio, ¿no? Anticorrupción, que ha permitido generar un índice que rankea más de 1.377 entidades públicas de acuerdo a los niveles de corrupción e inconducta funcional, sobre la base de 14 indicadores que se obtienen de la interoperación de 10 bases de datos, ¿no? O sea, el futuro del control, a mi juicio, va a estar también por ahí, ¿no? Es decir, ya no solamente posterior, punitivo, sino más bien preventivo, pero hacerlo en tiempo real. Y eso en tiempo real implica abrazar un proceso de transformación tecnológica, ¿no? Que poco a poco se va a ir dando. Ahora, el gobierno ha iniciado adquisiciones millonarias sin licitaciones de compras de equipos antimotines, alegando que hay una situación de emergencia. Sí. ¿Qué está haciendo la Contraloría para estar al tanto de esto? No, de hecho, efectivamente, en una situación de emergencia es perfectamente legal, ¿no? Hacer procesos de contratación directa, ¿no? Como ha pasado en toda la pandemia, por ejemplo, ¿no? Claro. Y entonces ahí lo que nosotros tenemos que hacer es justamente estar atentos, ¿no? Primero, respecto a esos procesos que son sumamente rápidos y entonces es prácticamente imposible hacer control concurrente. Tendríamos que estar ahí con los ministerios haciendo el proceso, ¿no? Y eso no nos corresponde. Pero puedes estar seguro de que, como ha pasado con la pandemia, en muchos de los casos, apenas concluyan los hitos que vienen desarrollando y apenas se concluye el procedimiento, entonces obviamente vamos a intervenir para ver si efectivamente ha habido algún acto irregular. Y si es así, se propondrán
las imputaciones administrativas, civiles y penales que correspondan. Me comentó la meta del 2023, cambiando de tema. Sí. ¿Cuál era la meta del 2023? Creo que tenían una meta de 38.000, me comentaban, sí, y han superado 42.000. Este año tenemos 2023 tenemos una meta de más de 40.000 informes. Pero esa, digamos, es la meta con la que abrimos el año, ¿no? A mediados de año, seguramente, al tener en cuenta el distinto proceso de fortalecimiento de capacidades, la mayor cantidad de auditores que van a ingresar a la Contraloría producto de una serie de concursos públicos que se están planeando desarrollar, seguramente a mediados de año revisaremos hacia arriba esa meta, ¿no? Y de alguna forma, yo creo que ya la capacidad operacional de la Contraloría, ¿no?, se va a estabilizar alrededor de la emisión de unos 50.000 informes al año, ¿no? Cuando yo llegué aquí a la Contraloría en el año 2017, la Contraloría producía 15.000 informes al año, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, ese es un dato interesante, ¿no? Esos informes, pues, en el caso que estamos conversando de la parte de control posterior, ¿no?, algunos de esos informes, ¿no?, de todos los informes que se emiten, algunos son, pues, de control posterior. Pero es un dato interesante ver cómo en la década previa al inicio de la reforma, ¿no?, la Contraloría había enviado al sistema de justicia 9.550 funcionarios públicos con indicios de responsabilidad penal. En los últimos 4 años ya hemos enviado más de 12.100. ¿No? O sea, la capacidad operacional de la Contraloría está empezando a crecer y a dar sus resultados. Y de hecho, cuando yo llegué, te decía, se producían 15.000 informes, ¿no? Ya al cierre del año pasado ya hemos producido 42.000. Este año, yo creo que tranquilamente vamos a producir alrededor de unos 45.000 informes. Y seguramente el próximo año, ya cuando luego del proceso de reforma ya de manera completa, la capacidad de la Contraloría será llegar a mirar lo que está pasando, no todo lo que está pasando, pero por lo menos visitar a todos los distritos del Perú un par de veces al año, digamos una vez al semestre, para ir a ver qué cosa es lo que están haciendo. Eso significaría subir la cobertura en términos de este 44% a 100%, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Esa es la meta que tenemos, que seguramente esperamos se termine de cumplir en el año 2024, pero en el año 2023 de hecho vamos a superar el 80%. Okay. Pero además eso va a permitir que se miren muchísimas más transacciones, ¿no? Entonces, de hecho tenemos programado para este año 2023, ¿no?, 5 megaoperativos a nivel nacional. O sea, ¿cómo es el megaoperativo? Van a ser megaoperativos sectoriales, ¿no? Ahora en febrero, por ejemplo, se inicia un gran megaoperativo sobre a nivel del gobierno nacional. Es decir, vamos a intervenir, tenemos más de 350 casos ya identificados de presunta irregularidad y presunta corrupción en las distintas entidades del gobierno nacional, en lo que han hecho en el año 2022, en el año 2021, y cubrimos en realidad hasta el año 2020, ¿no? Entonces, ese megaoperativo se va a lanzar, ¿no? Y demora 4 meses y empezarán a ver, es decir, prácticamente los megaoperativos de control territorial que hicimos el año pasado, que fuimos a cada una de las regiones y movilizamos los auditores de todo el Perú para que vayan a apoyar en una región, y en 4 meses limpien, digamos, toda la demanda insatisfecha de control y se atiendan todas las denuncias, etcétera. Lo mismo lo vamos a hacer con el gobierno nacional. Obviamente ahí va a estar no solamente comprendido las operaciones del gobierno del expresidente Castillo, sino las operaciones también de los presidentes anteriores, ¿no? Porque va a cubrir todo el 22, 21, 20 y hasta seguramente parte del 19, ¿no? Okay. Pero además vamos a mirar a nivel nacional, vamos a hacer un megaoperativo para ver el primer nivel de atención de salud a nivel nacional. O sea, se va a seleccionar una muestra de miles de establecimientos de salud de primer nivel y van a ir a ser auditados. ¿Y los otros 2 megaoperativos de qué son? Hay uno de inseguridad ciudadana con los temas de comisarías. Supongo que va a ser, ¿no?, de acá unos meses más. Sí, ese está programado a hacerlo para el mes de agosto. Ajá. Y hay otro vinculado al tema que es muy importante, el tema de consultorías, que está programado para hacerlo en julio. O sea, el Estado peruano, Piero, gasta más o menos 3.000 millones de soles en consultorías, ¿no? O sea, al Estado peruano le encanta hacer consultorías. Y claro,
Hay consultorías pues muy buenas, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hacer un expediente técnico para hacer una obra y el expediente técnico está bien hecho, pues es una consultoría pues que es buena y está bien hacerla. Pero también hay otras consultorías, ¿no? Como la que todo el mundo conoce, ¿no? Como por ejemplo los múltiples casos, por ejemplo, digamos, yo me acuerdo siempre, ¿no? Este caso de la contratación de exactamente, ¿no? Esto también es una consultoría y sí, claramente no debió hacerse, ¿no? Y de hecho nosotros intervenimos, pero así como esos casos de Richard Swing, hay pues miles. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a desplegar todo un mega operativo para no solamente ver las contrataciones, si está bien hecha la contratación, sino sobre todo el efecto. O sea, se van a empezar a mirar los entregables. A ver, esta consultoría, ¿qué ha entregado? Y la segunda pregunta es, se supone que has hecho una consultoría para que haga algo. Claro, hay algunas consultorías que ya te explican algo que ya saben los funcionarios públicos y no te explican nada nuevo. Y entonces, ¿para qué haces la consultoría? Exacto. ¿Para qué gastas esa plata? ¿No? En realidad eso no era una necesidad. Lo más probable es que le has dado trabajo a alguien, ¿no? Exacto. Entonces, por primera vez la Contraloría no solamente va a ver el proceso de contratación en las consultorías, sino que va a ver qué es lo que ha pasado con el entregable. Y sobre todo, qué ha pasado con, o sea, si el entregable está bien hecho, pero además qué ha pasado con el entregable. Es decir, hacemos una consultoría. Y no miden, en ese sentido, no miden la satisfacción de los funcionarios que reciben la consultoría o de las personas. Sí, porque en la práctica, cuando alguien hace una consultoría, hay un área usuaria que requiere la consultoría. Esa área usuaria tiene que dar la conformidad sobre el servicio para que le puedan pagar. Entonces, por eso es que asume responsabilidad. Entonces, ahora lo que vamos a ver es, ok, a ver, ¿este entregable está bien hecho o no? ¿Cumple con los requisitos para los cuales los has contratado? Sí, perfecto, pero hay que hacer una segunda pregunta, que esa con la Contraloría nunca la ha hecho. Ya, ¿qué ha sucedido con ese entregable? Por ejemplo, hemos hecho 5 consultorías para mejorar la gestión. Ya, y esas consultorías te han propuesto una serie de cosas. ¿Ya las has implementado o no? Pues entonces si no las has implementado, está bien, puede ser que la consultoría sea buena, pero ¿y para qué sirve? ¿No? Mejor hubieras gastado esa plata en otra cosa, ¿no? Los 2 megaoperativos que va a ser, ¿qué fechas son? El megaoperativo de control nacional empieza en febrero, es de 4 meses, empieza en febrero, marzo, abril, mayo, junio, y luego en el mes de marzo, ¿no? Que es el otro megaoperativo que no te había comentado, es, al igual que lo hicimos en el 2019, vamos en coordinación con Servir a revisar, ¿no? A analizar qué pasa con las designaciones de todos los funcionarios de confianza de todos los gobiernos regionales y locales que acaban de asumir, ¿no? Es decir, vamos a revisar los legajos, seguramente de miles de funcionarios públicos. Cuando esto se hizo en el año 2019 para las elecciones del 2018, las elecciones municipales y regionales, revisamos más de 7.500 legajos. Ahora seguramente revisaremos otro tanto similar, ¿no? Y entonces eso va a arrojar justamente un tema que ha sido recurrente desde el año pasado, a ver qué es lo que pasa con el cumplimiento de los perfiles. ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo? Y los otros son los de salud, lo de consultorías, lo de atención del primer nivel y el tema de seguridad ciudadana. De acuerdo. ¿Le causó impresión los controles que han hecho, los informes que han hecho durante el gobierno de Castillo? Me causó impresión, como no. Por ejemplo, las designaciones de funcionarios que no estaban a la altura del puesto. Sí. De hecho, en toda mi carrera pública no he visto un deterioro institucional tan grande en el Estado peruano con tal velocidad, precisamente a raíz de que ponen gente. Está bien, puede ser gente de confianza, ¿no? Pero no es gente que no cumple con el perfil. O sea, la lógica del perfil es, yo pongo a una persona en un puesto de confianza, no porque ha ganado un concurso, porque entonces no sería un puesto de confianza, ¿no? Sería un proceso meritocrático de la carrera pública, ¿no? Sino que pones a una persona en un puesto de confianza porque tú confías como autoridad que esa persona va a poder resolver los temas que le estás encargando. Pero para eso, pues, tienen que cumplir con un mínimo perfil. Cuando tú no haces eso, no solamente cometes una irregularidad, deterioras brutalmente la capacidad del Estado para resolver los problemas, porque el tipo no sabe. No sabe si tiene que firmar, no tiene que firmar, no sabe qué cosa puede hacer, no puede hacer. Y peor aún, cuando no solamente no sabe, sino que como ha sido ampliamente conocido y difundido públicamente, habría parecido pues que estas personas son contratadas no solamente para no hacer, sino para hacer mal.
¿no? Sino para beneficiarse del Estado y beneficiar a segmentos determinados con intereses individuales y particulares, en lugar de preocuparse por el bien común, ¿no? Ahora, la última pregunta. ¿Vio algo similar en las contrataciones irregulares que hubo en el MTC, en el Ministerio de Vivienda, que fueron dirigidas, con lo que pasó con Vizcarra? Bueno, en realidad hay que tener en cuenta de que... ¿O lo asemeja con algún otro gobierno? Es que es muy difícil, ¿no? Porque, digamos, para poder hacer ese análisis, que me parece interesante, podríamos hacer un análisis, digamos, de eso, ¿no? Porque habría que chequear efectivamente los tiempos, los montos, la cantidad de casos, ¿no? Porque hay que ser conscientes también que los periodos de gobierno en los que estos presidentes han trabajado no son todos iguales, ¿no? Las situaciones tampoco se han presentado de manera similar. Pero, así que yo no podría ahorita comparar, digamos, a nivel específico de ciertos casos en ciertos sectores, pero sí está claro, digamos, que por todo lo que he visto, no ha habido deterioro institucional más grande en el Estado peruano que durante el gobierno del presidente Castillo. O sea, la capacidad del Estado de resolver los problemas de la gente se ha ido al piso. Y el problema de eso es que ese deterioro se hace muy rápido, pero recuperarlo demora mucho tiempo, ¿no? Entonces eso es algo que la sociedad peruana y la clase política debe entender que no puede volver a pasar. Para eso lo que necesitamos es que en la administración pública esté la gente calificada, ¿no? No cualquier advenedizo, cualquier persona que por satisfacer, digamos, un capricho muchas veces o incluso, ¿no? Pagar los favores, termine perjudicando a lo que hace todas las entidades. Porque siempre es, sí, pero es que no sabe, es que va a aprender. Sí, pues puede ser que si es honesto y es inteligente, aprenda. Pero incluso en ese caso, el costo de ese aprendizaje lo van a pagar todos los peruanos. Porque el pata, mientras aprende, va a tomar decisiones que perjudican la vida de todos los peruanos. Porque justamente esas decisiones son las que permiten la prestación de los bienes y servicios que permitan el goce de derechos de todos los peruanos. De acuerdo, Contralor. Gracias. No, a ti. Gracias por la entrevista.